el tejido o entretejido causal o casual de la vida me lleva al privilegio de presentar al invitado de hoy. Hoy en Voces, el gran artista Saúl Caminer. Bienvenido, querido Saúl. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Es un placer estar en esta conversación contigo. Y bueno, eh, he visto las otras, me encantan y me da gusto poder participar, ¿no? Muchas gracias, querido Saúl. ¿Qué estás tramando en tu cotidiano, en tu día a día? Bueno, como bien lo pensamos, hacer esta plática partiendo de la idea del tejido, yo diría, agregaría también la red, la urdimbre, y de dónde nace en mí esta idea del tejido, eh, que en realidad es algo que nace de mis lecturas de hace ya muchos años, del filósofo Emmanuel Levinas, en especial un libro que se llama Totalidad e Infinito, donde es un libro donde plantea su idea de la otredad, el otro. El otro es el que nos lleva, el encuentro con el otro nos saca de nuestra totalidad, que podría ser como un bloque, y nos desborda a infinitos. Cada persona, cada encuentro con la naturaleza y con el otro nos desbordan y van generando un tejido en nuestra vida. Y yo concibo la vida como un gran tejido de, donde todo sucede, ¿no? Yo hice estudios de arquitectura y luego hice una maestría de urbanismo. Entonces, para mí la ciudad quedó claro que es como el gran tejido, pero es el lugar donde es el lugar de los encuentros por excelencia con el otro, con nosotros, con la naturaleza. Al pintar y mostrar una obra, y cuando la ve otra persona y se da una retroalimentación, luego entramos en un tejido donde las imágenes que yo estoy haciendo, lo que estoy pintando, van a generar, a volverse ventanas donde otras personas van a ver otras cosas y así nos estamos retroalimentando como si todo el tiempo estuviésemos inmersos en un tejido que se mueve, que se transforma, que se reconfigura. Entonces, hay una riqueza de situaciones que pasan todos los días que, bueno, afortunadamente no somos conscientes de todo lo que nos sucede porque no podríamos con tanta información, pero yo sí me vivo en una circunstancia de tejido, ¿no? Digo, están las redes que se han desarrollado, las redes sociales, y yo creo que no es una casualidad que se hayan desarrollado las redes sociales, porque son como una expresión de este sentido del tejido que sucede entre los seres humanos. O sea, es como natural que se hayan desarrollado, ¿no? En este sentido, Saúl Caminer teje desde su mano, su obra, su vida, o representa al gran destino, pensando en las parcas, que nadie puede borrar o deshacer lo que hacen ellas. ¿Cómo se teje esa obra y esa vida, Saúl, desde tu mano, o simplemente representas lo que el gran destino eh, ha tejido? Bueno, creo que todos nacemos, eh, somos como, venimos de alguien y llegamos con maletas. Somos herederos ya traemos una herencia desde que nacemos, ¿no? Entonces, podríamos seguir la vida en una situación de destino y nada más hacer lo que quedó configurado por nuestros antecesores, ¿no? Nuestros padres, pero creo que tenemos la gran posibilidad de ir tejiendo un libre albedrío, pero que tiene que ver con tomar conciencia. Cada vez que tomamos conciencia, que se amplifica nuestro conocimiento por alguna situación, nos da la posibilidad de actuar y de tomar decisiones de nuestra vida que no son las del destino, sino las de nuestro ser profundo. Entonces, no sé, yo quizá, no sé por qué me fui a Francia a estudiar,
empecé a leer a Henry Miller a los 19 años y sus lecturas me llevaron a irme a Francia. Yo quería irme a Italia a estudiar urbanismo, pero no, me fui a Francia a seguir pintando y estudié urbanismo para tener papeles para poderme quedar en Francia. Pero además me interesaba. Yo me iba a ir por 8 meses y me quedé 22 años. Es decir, eso a lo mejor, no sé si fue destino, pero fue también una decisión mía. Yo no tenía recursos para seguirme quedando ahí. Creo que es una mezcla de destino y de libre albedrío lo que vamos viviendo. Y unos están más agarrados por el destino y otros logran dar saltos cuánticos, diría yo, o saltos al vacío y le salen alas. Por ejemplo, yo llegué a tener varios encuentros, como 5 años de encuentros, y junto con otros amigos, con el pintor Roberto Mata. Y Roberto Mata fue un pintor que dio unos saltos en su vida muy impresionantes. Y era como un personaje inasible. Le preguntábamos, oye Mata, ¿tú eres vasco? Dice, no, no, yo no soy vasco, yo soy chileno. ¿Tú eres chileno? No, 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 yo soy vasco. ¿Tú eres surrealista? No, 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 yo soy realista del sur. Es decir, siempre que lo quería uno poner en un lugar, él se salía, ¿no? Ibas tú a decir algo. Me parece que es en paralelo y guardando esa respetuosa distancia, pasa, o me pasa al menos a mí, contigo. ¿Cómo definir, vaya, si definir o etiquetar que es tan característico de ciertas dinámicas o de ciertas personas, definir o definirte en tu quehacer y en tu persona me resulta igual de complejo. Saúl Caminer es pintor, es escultor, arquitecto, eh, literato. ¿Quién es Saúl Caminer? Es todo eso y mucho más. ¿Cómo puedes definir? ¿Tú has pensado en esa definición propia, Saúl? Mira, la pregunta de quién soy, me aparecía a los 19 años como una cosa demasiado grande y como que sentía que necesitaba contestarla. Yo desde los 14, 15 años empecé a sentir que era como un heredero de toda la humanidad, de todas las culturas. Claro que mi columna vertebral ha sido, pues, pues México, México en todos los Méxicos, y en especial el México prehispánico ha sido para mí una fuente de energía y de conocimiento. Eh, pero en realidad son todos los Méxicos. Y por otro lado, pues tengo un aporte eh, del judaísmo. Mi padre nació en Polonia, que hoy día es Ucrania. Tuve un abuelo rabino. Entonces tengo ese aporte. Luego fui a Francia, me quedé 22 años. Tengo ese aporte, pero me ha interesado el arte africano, eh, las canciones celtas, eh, bueno, la salsa, la música cubana, pero también la música japonesa. Es decir, hay tantos aportes, entonces la identidad más vale ejercerla y no definirla, ¿no? Cuando echas un vistazo a ese tejido que ha sido tu obra, que es tu vida, eh, cabe la reflexión en torno a lo que has tejido o más a lo que estás tejiendo o lo que vas a tejer. A las tres. O sea, creo que estamos todo el tiempo en una circunstancia de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Y que cada paso que vamos dando está configurado por esos tres aspectos todo el tiempo y a cada instante. Eso sí me parece como que, porque muchos de nuestros actos que hacemos en el presente reconfiguran lo que hicimos en el pasado. O sea, y obviamente abren el futuro, pero yo antes no pensaba que podíamos actuar en el pasado, reconfigurar el pasado, pero sí los actos que vamos haciendo le cambian el sentido a lo que hicimos o lo
pueden mejorar o empeorar, digo, o sea, no. Pero, pero para mí es interesante sentir que vivimos en una especie de instante eterno. Digo, el cristianismo cuando se inició, eh, como que ahí empezó una historia lineal desde aquí hacia adelante, ¿no? Una idea de progreso se generó con el cristianismo y pues todavía estamos en buena medida en eso. Otras culturas, por ejemplo, en el judaísmo, la Biblia se lee cada año y se vuelve a leer y a reinterpretar. Es como si tú estás instalado en la eternidad, nada más la vas reinterpretando. O sea, como que el tiempo es circular. En el cristianismo el tiempo es lineal o va avanzando, ¿no? En la cosmogonía prehispánica es interesantísimo cómo hay un calendario con dos ruedas, con un tiempo que, que tiene 360 creo que 365 días, o son meses de 20 días y otros son una rueda donde lo que la configura son 20 vueltas y el otro son 13 vueltas. O sea, son dos calendarios que van unidos. O sea, y cómo la relación tiempo y espacio eh, cambian de una cultura a la otra, pero a veces podemos estar impregnados de varios ideas de la creación. Todo eso lo podemos ver en tu obra, y lo cual fascina. En este momento y en estas dinámicas pandémicas, ¿qué inquieta, qué ocupa a Saúl Caminer? ¿Qué está trabajando en este momento en su obra? Durante la pandemia en especial, me, para mí fue muy importante poder entender qué pasaba con el tiempo, como un tiempo suspendido. Me empezaron a salir como estructuras suspendidas en el espacio, ¿no? Empecé a encontrar conexiones lineales y entre la superficie, el volumen, el color. Eh, aparecieron, empezó a haber muchos muertos. Yo empecé a tener obras, una que se llama Despojamiento. Hice una serie que se llama El monólogo de un desaparecido, ¿no? El monólogo de los desaparecidos. Hice varias obras que prácticamente no las he mostrado porque hice un pequeño regreso hacia una figuración, no como la que yo hacía antes, pero sí hubo un pequeño regreso figurativo en esas obras, digamos, ya las considero como terminadas. Eh, pero hubo muchas reflexiones, hubo un estar viviendo hacia adentro. También no me es tan fácil tomar todavía distancia. Creo que todavía estoy metido en esas obras. Empezaron a aparecer unas obras que son solamente blancas y son las sombras las que lo definen. Pero la pandemia para mí ha sido un momento de creación extraordinario. ¿No se te ha escapado como a Peter Pan alguna vez tu sombra? ¿No has tenido que tejerla nuevamente a tu persona? Si no, mi sombra es muy traviesa, donde, donde menos me imagino, ahí me aparece. Sí, no, y también, ¿no? Y yo he estado atravesado en este tiempo por ideas de muerte, o sea, sintiendo esto que podemos llamar muerte, que no sabemos bien qué cosa es eso, pero nada más conocemos la desaparición o la muerte del otro, pero no la de uno mismo, ¿no? Pero como que la he sentido presente y siento un cierto alivio de sentirla presente. Eh, pero sí, la sombra está ahí todo el tiempo. Ahora que empecé a hacer obras blancas, lo que más se ve es la sombra. O sea, entre más luz hay, más sombra aparece. Eso es una cosa muy impresionante. Y la sombra para mí, desde hace ya tiempo, la considero como la parte no llevada a cabo de uno mismo, la parte no llevada a cabo del ser. Que, y la sombra nos lo hace ver, a ver, mira, ok, estás lleno de luz, pero mira toda la sombra que está ahí abajo.
culturas ancestrales que tenían estas figuras mitológicas preponderantes, que solo ellos decidían y en qué momento se cortaba ese hilo de ese tejido, ese punto final de la vida de los seres humanos en una cultura de cancelación a la muerte como la que vivimos. Y ante lo que comentas, si no amas la muerte, no amas la vida, la verdad suma es que, pues sí, afortunadamente todos nos vamos a morir. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué tanto ha rondado esa dualidad o esa unidad de ambos principios durante este tiempo y durante tu obra? Sí. Mira, para mí están muy presentes, ¿eh? Eso de que todos nos vamos a morir, incluso, digo, ha habido algunas gentes muy queridos que, pues, que se han ido. Un amigo en especial que, pues, que lo puedo yo considerar como un chamán, quien yo aprendí muchísimo, muy ligado a la cosmogonía prehispánica y que murió, pero él ya sabía. Y él se empezó a despedir hace 120 días antes. Y cuando él se fue, estuvimos platicando sobre esto, sobre el despojamiento, cómo los muertos, según la cosmogonía prehispánica, se van al rumbo norte. Algunos se quedan ahí porque no saben que se murieron, o no tienen conciencia todavía de eso. Otros logran empezar a pasar y poco a poco se van despojando para irse hacia el mundo de los antepasados y luego al de los ancestros. Entonces, fue una gran enseñanza su partida. Yo hice un cuadro que se llama Despojamiento, que fue como en honor o buscando entender esto que él me hablaba, de lo que él me hablaba, del viaje que viene cuando la gente se muere, ¿no? Otro tema también interesante e importante para mí es qué pasa con nuestra energética. Es difícil decir esta forma corresponde a tal sentimiento, pero hay una cosa que para mí es extraña, cada vez que hago un cuadro, últimamente yo mismo trato de descifrar qué fue lo que hice, qué fue lo que pasó ahí, no sé muy bien. Después me empiezo a dar cuenta qué es lo que pasó. De alguna manera me lo acabas de contestar, pero en este sentido de que en este momento el ser humano cree que tiene, bueno, quizá en la pandemia un poco de menor control, pero que hay una característica de tener control absoluto sobre sus decisiones y propia vida. Y recordando algunas líneas de lo que escribía Stefan Zweig en Tres Maestros en torno a que pues algo o alguien tuvo que quitar ese sentido del oído a Beethoven para que llegara a, o a Rembrandt lo tuvo que despojar de su bienestar y de sus posesiones materiales para que llegara a, desde su pintura. En ese sentido, en tu creación, cuando creas, cuando trabajas, te sientes en control al quehacer, al tejer esa obra, al conformarla. Estoy totalmente fuera de control, o sea, no mando yo. Antes, hace ya muchos años, pretendía yo mandar. Y entonces me di cuenta que el trabajo pues se volvía rígido, ahora más bien, incluso muchas cosas las empiezo con los ojos cerrados y luego ya abro y empiezo ya, a, pues a pintar, a poner manchas, pero para mí la creación tiene que ver con no pasar por lo mental. Yo tengo una tendencia a ser como muy mental, muy intelectual, pero para mí el trabajo creativo es ir más allá de lo mental. Y en este recorrido de tantos años de creación, de leer, de pensar, de viajar, de mostrar su trabajo, de vivir, Ujú. ¿hay alguna nueva reflexión? ¿Hay alguna conclusión? ¿Hay algún comienzo de algo? Bueno, quiero decir que una de las cosas que me gratifica mucho es estar en el taller y este tiempo que pasamos solos como si traicionáramos a la sociedad
y estamos en nuestro taller, este, pues, especulando. Todo es posible acá y frente al cuadro todo es posible. La creación nos permite desacralizar, nos permite ir más allá de los límites que la sociedad nos impone. Todo es posible aquí. Todas las transgresiones son posibles en la obra, en el taller, en el trabajo. Quisiera hacer, por ejemplo, yo tengo un proyecto, me gustaría mucho poder hacer una exposición donde pueda yo interactuar con lo que ha estimulado mi trabajo. De pronto que aparezca una obra de arte popular o pedir prestada una obra de Wolfgang Palen. Para mí, Palen fue alguien muy importante en mi trabajo, tener algo, alguna pieza prehispánica, es decir, mostrar el tejido de lo que me ha conformado o lo que ha conformado mi trabajo. Me encantaría poder hacer eso. Ya lo Sí. vemos en este ciclo de corrección política, eh, Ujú. todo lo que está ocurriendo y que pasa pues, por muchos de los conceptos que hemos tocado, desde la luz, la Sí, oscuridad, el pasado, el presente, sí, la historia, ese tejido. Es deshacer el tejido o es sí. reconstruirlo o seguirlo escribiendo? Mira, esto me hace pensar a los primeros siglos del cristianismo, en que todavía eh, no, no había digamos que había muchas fuerzas que jalaban para muchos lados, ¿no? Hasta que no se estableció el cristianismo como una civilización prácticamente, no, no volvió a haber orden. No había, o sea, volvió a haber orden hasta que no se estableció como un principio rector cultural, socioeconómico, etcétera. Pienso que estamos en una época muy parecida a cuando se empezó a surgir el cristianismo, en que hay jaloneos por todos lados, también hay miles de cosas que se están conjugando al mismo tiempo. Estamos en un desorden creativo fantástico en esta época. Y bueno, la pandemia ha venido a amplificar y a potenciar y a destruir y a crear. Y cada obra es como un Big Bang.